Por mucho tiempo Dios ha enseñado las verdades sobre cómo discernir a los falsos líderes. Ujú. En las reuniones solía hablar de mi entendimiento. Pero en la vida real, no sabía discernir a los falsos líderes. Ante la mínima señal de que un líder no hacía un trabajo práctico, lo calificaba y condenaba ciegamente como falso líder. Así, no solo no protegía el trabajo, sino que estuve a punto de perturbarlo. Con lo revelado por los hechos, aprendí lecciones que me dieron discernimiento sobre los falsos líderes. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hacía un trabajo administrativo en la iglesia. Tenía la responsabilidad de administrar sus recursos. Durante mi deber, descubrí que los hermanos trataban de una manera inapropiada a los utensilios. Esto dificultaba mi deber. Acudí a la líder, la hermana Lee, y le denuncié estas cuestiones. También le recordé que ella podía correr la voz, hablar de ello en las reuniones. Cuando lo entendió, accedió. Después, aguardé a que la hermana Lee viniera a la reunión. Pero, tras largo tiempo esperando, nunca la vi en las reuniones ni hizo seguimiento de ello. Así que empecé a fijar la mirada sobre ella. Pensé, ya ha pasado mucho tiempo, ¿por qué no ha hecho seguimiento de esto? Le he comentado más de una vez el problema, pero no se ha resuelto. Dios nos enseña sobre el discernimiento de los falsos líderes. Si no haces seguimiento a los problemas, eres una falsa líder, y tengo que denunciarte ante tus superiores. Así, tus líderes creerán que tengo sentido de la justicia. Hasta podrían apreciarme. ¿La denunciaste? Pues no. En ese momento solo lo pensaba. Luego, el alquiler de nuestro lugar para almacenar libros de la palabra de Dios vencía pronto, así que había que trasladar todos los libros. Por ser tantos libros, las cajas pesaban mucho. Me costaba moverlas yo solo y tardaba mucho. Con cierta preocupación, pregunté a la líder si podía buscar a gente que me ayudara. La líder dijo que la enviaría, pero nadie venía. Al final, vinieron 2 hermanos. Me ayudaron un poco y se marcharon. Esta situación me frustró. Pensé, ¿por qué me hizo esto la líder? ¿Por qué no hace seguimiento de esto? ¿Por qué no viene a ver cuánto trabajo tengo? Al pensarlo me enojaba y ya no quería reportarle nada más, pues parecía inútil. En ese tiempo no quería ver a la líder, ni hablarle cuando la viera. Pensaba, si no quieres ayudarme, no lo hagas. Lo haré solo. Igual recuerdo todo lo que haces. En su momento lo denunciaré. Recordé otras palabras de Dios sobre el discernimiento de los falsos líderes. Los falsos líderes también ignoran los problemas que surgen en el trabajo de la iglesia. Nunca van a ningún lugar a informarse o captar la verdadera situación para poder identificar los problemas y resolverlos, y erradicar las anomalías surgidas en el trabajo. En cuanto a las dificultades del trabajo de la iglesia, repiten unas pocas frases como loros para salir del paso. Pensé, la conducta de mi líder es la descrita por la palabra de Dios. Si no investiga ni resuelve los problemas de mi trabajo, ¿no es una falsa líder? No hizo seguimiento de tu trabajo a tiempo. ¿Estaba haciendo otro trabajo crucial? Eso. Si se ocupaba bien de su trabajo crucial y no hizo seguimiento oportuno del tuyo, calificarla de falsa líder sería aplicar a ciegas la palabra de Dios. Así es. Así es. También lo pensé. Descubrí el problema y no me comuniqué con ella. Tampoco lo constaté con los que comprendían la verdad, por lo que no podía calificarla de falsa líder. Pensé, ¿y si primero busco más principios en esta área? Y antes de decidir lo debato con algunos hermanos. Bien. Bien. Sin embargo, su conducta era como la descrita por Dios. ¿Qué más se podía decir? No estaba seguro y no quería acusarla indebidamente. No sabía qué hacer. Tenía la cabeza llena de imágenes en las que la líder no me ayudaba. De pronto, dejé de buscar la verdad. No tuve en cuenta el contexto y malinterpreté la palabra de Dios.
utilicé un solo renglón, una sola conducta, para acusar a Lee. Y creí que era una falsa líder. Es un error muy fácil de cometer. Así es. Luego, escuché decir a otras hermanas que la hermana Lee no hacía seguimiento de su trabajo y que éste se demoraba. Cuando lo oí, me sentí con certeza. Lee no hace un trabajo práctico y no monitorea el trabajo. ¿Eso no la revela como falsa líder? En las últimas reuniones hablamos sobre el discernimiento de los falsos líderes. No puedo creer haber descubierto a una. Debo ser justo, defender la casa de Dios y revelarla. Pero cuando quise denunciar estos problemas a los superiores, me sentí incómodo. Todavía no había hablado con ella de estas cuestiones. Y no lo había consultado ni debatido con quienes comprendían la verdad. Por tanto, ¿no era esto arbitrario? Así es. Pero entonces me enteré de que los superiores habían hablado con ella y le habían preguntado a los líderes del equipo por su desempeño. Cuando me enteré, no podía tranquilizarme. De pronto los superiores ya sabían del problema con la hermana Lee, con lo que era casi seguro que era una falsa líder. Pensé, tengo que denunciar los problemas de la hermana Lee inmediatamente. No hace falta consultar. Si no, cuando los superiores de Lee acaben su investigación, la destituyan y hablen de quien supo discernirla, de quien descubrió sus problemas y de quien la denunció. No dirán mi nombre. ¿Cómo demostraría mi discernimiento? No puedo esperar más. No puedes ser imprudente al denunciar a un falso líder. Necesitas pruebas suficientes y que lo constaten aquellos que comprenden la verdad. Si no, es muy fácil perturbar. Así es. Si no entiendes algo, puedes reportarlo, pero no acusar a alguien. Eso es lo racional. Así es. No lo pensé tanto y concerté una cita con el superior de la hermana Lee y le informé de sus problemas. Le dije, la hermana Lee no hace seguimiento de mi labor, ni se informa de los problemas en el trabajo. Cada vez que le reporto un problema, no lo resuelve. Le enseñé las palabras de Dios sobre los falsos líderes. Afirmé que esa misma conducta era la que ella tenía, y me parecía una falsa líder. Cuando acabé, respondió, ya lo hemos investigado y la hermana Lee tiene algunos problemas. No ha hecho seguimiento adecuadamente y sale del paso en el deber. Es preciso tratar con ella y ayudarla a hacer introspección. Pero nos enteramos de que en los últimos meses la hermana Lee se ha dedicado al riego, porque se han unido muchos nuevos fieles a la iglesia. Algunos pastores han estado perturbando. Estos nuevos fieles necesitan riego urgente para establecerse en el camino verdadero. Este es el trabajo más importante y crucial ahora mismo. Así es. La hermana Lee invierte toda su energía en este trabajo. Así es. El trabajo administrativo no es tan urgente. Siempre que no entorpezca, no es demasiado problema que su seguimiento sea un poco lento. Dado que el trabajo ha llegado al mismo tiempo y nos falta personal, ella ha de priorizar, por lo que debe suspender el trabajo administrativo por el momento. Por eso la hermana Lee no hace seguimiento de tu trabajo a tiempo. Pero no decidió practicar de esta manera hasta que no lo debatió con sus compañeros. Aparte, antes la hermana Lee se encargaba de un solo trabajo. Es una nueva líder y le resulta difícil responsabilizarse de tantos trabajos. Hay cosas que no puede investigar. Necesita nuestra ayuda y nuestra comunicación. Cierto. Entonces el líder Show envió los principios relevantes. Fue entonces cuando comprendí que hay momentos en los que hay que priorizar un trabajo. En aquel momento la prioridad era el riego. Podrían hacer otro trabajo únicamente mientras no se viera afectado el del riego. Si se veía afectado el riego, ¿no sería una mala elección? Sí. En ese contexto, lo dispuesto por la hermana Lee era apropiado. Así es. Aunque la hermana Lee no hiciera el seguimiento adecuado, estaba priorizando, no dejando de hacer un trabajo práctico. Pero yo no traté nunca de entender por qué no hacía seguimiento de mi labor, ni por qué no resolvía los problemas que reportaba. En cambio, me formé prejuicios contra ella, fijé la mirada en ella,
Pensé que no hacía un trabajo práctico y la califiqué de falsa líder. ¿No fui muy arbitrario? Así es. Entonces el hermano Shaw me preguntó, si destituyéramos a la hermana Lee, ¿le encontraría sustituto a la iglesia de forma inmediata? ¿Podría continuar el trabajo? Lo pensé y me pareció que la hermana Lee aún debía continuar como líder. Después de charlar con Shaw, me sentía triste. Creía tener sentido de la justicia y hasta busqué en la palabra de Dios. Creía haber denunciado a la hermana Lee tras buscar la verdad. Resultó que no comprendía la verdad y que había discernido mal. Entonces, ¿cuál fue mi error? Mientras buscaba, leí unas palabras de Dios. Calificar a alguien como falso líder debe basarse en datos suficientes. No debe basarse en 1 o 2 incidentes o transgresiones. Y tampoco puede servir como base la corrupción temporal. Los únicos criterios para calificar a alguien son si sabe resolver problemas con la verdad, si sabe hacer un trabajo práctico, si es una persona correcta, si es alguien que ama la verdad y capaz de obedecer a Dios, y si tiene la obra y el esclarecimiento del Espíritu Santo. Estos son los únicos factores para definir correctamente a alguien como falso líder o falso obrero. Son los criterios y principios para evaluar y determinar si alguien es un falso líder o falso obrero. Amén. Amén. De la palabra de Dios entendí que, para discernir a un falso líder, es preciso que nos fijemos en si es capaz de hacer un trabajo práctico y en si acepta la verdad o no. No era como imaginaba, que los líderes tenían que resolver todos los problemas de mi deber. Y si lo hacían eran auténticos, si no, eran falsos líderes que no hacían un trabajo práctico. Esta opinión es falsa y no concuerda con la verdad. Así es. Para determinar si un líder es falso, lo más importante es si es capaz de supervisar y captar rápidamente el progreso y el estado de cada tarea a su mando. Si es capaz de descubrir rápidamente los problemas, dificultades y errores de los hermanos en el deber. Y si colabora con ellos para buscar los principios de la verdad y resolver los problemas. Con base en esto, podemos juzgar a un líder. Así Así es. es. También depende de si es capaz de aceptar la verdad y es la persona correcta. Si los líderes no entienden algo, pueden consultar con sus superiores. Cuando otros les hagan sugerencias o señalen sus defectos, deben ser capaces de obedecer, buscar la verdad y hacer introspección. Cuando experimenten la poda y el trato, deben poder aprender lecciones y después cambiar. Esto es aceptar la verdad. Así es. Si un líder es responsable de varias tareas, no es necesario que lo haga todo él solo. Su función principal es analizar cada tarea para que el trabajo de la iglesia siga con normalidad. Si hace esto, es un líder apto. Así es. Los falsos líderes parecen siempre ocupados, pero solo hacen trabajos superficiales. Nunca hacen a tiempo el trabajo más importante. Dan vueltas, se ocupan de sus cosas y son ineficaces. Al no comprender los principios de la verdad, no pueden descubrir ni ver con nitidez los problemas de su trabajo, y no saben planificar ni organizar. Solo saben hablar de doctrinas y con palabras huecas, sin ofrecer una senda de práctica, ni resolver los problemas que sus hermanos encuentran en el deber. Tampoco buscan la verdad ante los problemas, no aceptan que otros los guíen y ayuden. Y al final, muchas tareas no avanzan sin tropiezos o incluso se estancan. Esto es incumplir con el deber y ser un falso líder. Así es. En la palabra de Dios entendí que, para discernir si alguien es un falso líder, hay que fijarse en varios aspectos e investigar a fondo. Si nos fijamos en la conducta o la corrupción temporales, ignoramos el contexto, el motivo y si se arrepiente o no, la calificación es injusta y es muy fácil acusar incorrectamente. Todos tenemos corrupción y defectos, pero mientras nos conozcamos, arrepintamos y cambiemos, la casa de Dios nos permitirá practicar. Tras aplicar la palabra de Dios y los principios a la conducta de la hermana Lee, comprobé que ella sí hacía seguimiento de las principales tareas y que cuando tenía problemas lo consultaba para resolverlos. En general, sí hacía algo de trabajo práctico y su deber producía resultados.
Sencillamente todo había llegado a la vez y ella no había hallado el equilibrio. Este era un defecto de su deber y necesitaba recordatorios y ayuda. Así es. De hecho, es inevitable encontrarse problemas en cualquier deber. A la hora de un problema, lo principal es, después de hablar de la verdad, saber aceptar la verdad y cambiar las cosas. Así Así es. es. Cuando lo entendí, descubrí que no comprendía los principios de la verdad y no era justo. Vi que mi líder tenía problemas, pero no me comuniqué. No tuve en cuenta el contexto y a ciegas la califiqué de falsa líder. No temía a Dios. Luego, ¿cómo buscaste y entraste? Sí, Descubrí unas palabras de Dios. ¿Las vemos en video? sí. De acuerdo. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: cuando alguien es elegido líder por los hermanos y hermanas, o la casa de Dios lo promueve para que lleve a cabo determinado trabajo o deber, esto no significa que tenga un estatus o una identidad especiales, que las verdades que comprenda sean más profundas y más numerosas que las de otras personas, y ni mucho menos que esta persona sea capaz de someterse a Dios y no traicionarlo. Tampoco significa que conozca a Dios y que sea una persona temerosa de Él. De hecho, no ha logrado nada de esto. La promoción y el cultivo son solamente promoción y cultivo en el sentido más simple. Y no es lo mismo que haber recibido un destino y aprobación por parte de Dios. Su promoción y cultivo simplemente significan que ha sido promovida y está a la espera de ser cultivada. El resultado final de este cultivo depende de si esta persona busca la verdad y de si es capaz de elegir la senda de búsqueda de la verdad. Por lo tanto, cuando en la iglesia alguien es promovido y cultivado para que sea líder, solo se le promueve y cultiva en sentido directo. No quiere decir que ya sea un líder capacitado o competente, que ya sea capaz de asumir la labor de un líder y hacer un trabajo real. Eso no es así. La mayoría de la gente no ve con claridad estas cosas y admiran a quienes son promovidos confiando en sus fantasías. Pero esto es un error. Independientemente de cuántos años lleve creyendo, alguien que es promovido ¿realmente posee la realidad de la verdad? No necesariamente. ¿Puede llevar a buen puerto la organización del trabajo de la casa de Dios? No necesariamente. ¿Tiene sentido de la responsabilidad? ¿Tiene compromiso? ¿Es capaz de someterse a Dios? Ante un problema, ¿es capaz de buscar la verdad? No se sabe. ¿Tiene la persona un corazón temeroso de Dios? ¿Y cuánto lo teme? ¿Es susceptible de seguir su propia voluntad al hacer las cosas? ¿Es capaz de buscar a Dios? Durante el periodo en que lleva a cabo el trabajo de líder, ¿se presenta ante Dios de manera regular y frecuente para buscar su voluntad? ¿Sabe guiar a la gente para entrar en la realidad de la verdad? Sin duda, es incapaz de tales cosas en lo inmediato. No ha recibido formación y tiene muy poca experiencia, así que no puede hacer esas cosas. Es por eso que promover y cultivar a alguien
no quiere decir que ya entienda la verdad, ni que ya sepa cumplir satisfactoriamente con el deber. Entonces, ¿qué objetivo y trascendencia tiene promover y cultivar a alguien? El que dicha persona, como individuo, sea promovida para formarla, para regarla e instruirla de manera especial, lo que la capacitará para comprender los principios de la verdad y los principios para hacer distintas cosas, así como los principios, medios y métodos de resolución de diversos problemas. También la capacitará ante diversos ambientes y personas para manejarse y resolverlos según la voluntad de Dios y de una manera que preserve los intereses de la casa de Dios. Indica esto que el talento promovido y cultivado por la casa de Dios tiene suficiente capacidad para asumir el trabajo y cumplir con su deber durante el periodo de promoción y cultivo o antes de ellos? Por supuesto que no. En este caso, es inevitable que, durante el periodo de cultivo, estas personas experimenten el trato, la poda, el juicio y el castigo. Sean desenmascaradas y hasta relevadas. Es normal. Y esto es lo que significa ser formado y cultivado. Amén. Amén. De la palabra de Dios entendí que, si se elige a alguien líder, no significa que comprenda la verdad y sea completamente calificado. Tampoco que lo entienda todo y sepa hacer todo a la perfección. Los que son ascendidos solo tienen cierta aptitud y capacidad de trabajo, y son capaces de aceptar y buscar la verdad, por lo que la Iglesia los cultiva y los forma. Al descubrir y resolver problemas en el trabajo constantemente, al final alcanzan cierta verdad y aplican los principios. Así es. Pero durante este periodo, los líderes todavía están en fase de prácticas, así que son inevitables las anomalías en su trabajo, y debemos entenderlo. Cuando tengamos problemas, debemos buscar y resolver las cosas con los líderes. Solo así el trabajo será eficaz. Así es. Si exigimos demasiado a los líderes, si esperamos que resuelvan todos nuestros problemas por sí solos, o los calificamos de falsos líderes cuando tardan en resolverlos, este trato carece de principios y no concuerda con la voluntad de Dios. Así es. Así es. Con la palabra de Dios descubrí que no trataba a los líderes según los principios de la verdad, sino según mi imaginación. Mis exigencias a los líderes eran excesivas. Como mi líder no hacía un buen seguimiento de mi deber, ni resolvía enseguida mis problemas, la califiqué de falsa líder. No me fijé en el contexto ni en el progreso de su trabajo, ni tuve en cuenta si era capaz de aceptar la verdad o de cambiar. Simplemente la condené por falsa líder sin reflexionar y en función de lo poco que podía apreciar. No era sentido de justicia, era una perturbación y violaba los principios de la verdad. Vi que no comprendía la verdad ni trataba con principios a nadie. Y peor aún, no tenía temor a Dios. Ante el mínimo problema con mi líder, lo exageré y la condené a la ligera. Me aproveché de cualquier cosa. No la traté en función de su naturaleza ni de la situación real. Mi conducta fue igual que la de los anticristos cuando oprimen al pueblo escogido de Dios. Al recordarlo, de pronto me arropó el miedo. Me percaté de que el problema era grave. Si el hermano Shaw no hubiera conocido la situación, me hubiera escuchado y hubiera destituido a Lee, la iglesia se habría visto afectada. ¿No habría yo cometido el mal? Habría sido una transgresión grave. Así es. Si me volviera a pasar algo así, no podría confiar en mi juicio para evaluar. Tenía que buscar más los principios, dar un trato justo, como exige Dios, y actuar con principios. Tu enseñanza me hace entender que cuando descubramos que hay líderes en problemas, debemos ayudarlos o hablar con los que comprenden la verdad, no condenarlos a ciegas, porque de lo contrario podríamos hacer el mal.
Sí. Así es. Debemos tratar correctamente a los líderes según los principios. No exigirles demasiado, ni calificar arbitrariamente a la gente por su conducta y su corrupción momentánea. Eso es practicar según la voluntad de Dios. Así es. Luego Lee se me acercó y me habló de su estado reciente y de sus problemas. Afirmó que quería cambiar. Se informó sobre los problemas y dificultades de mi trabajo y organizó conmigo unos documentos para compartir con los hermanos. Comprendí que no era alguien que no aceptara la verdad. Aunque tuviera fallos en su trabajo y descuidara el seguimiento, una vez que sabía que había un problema, actuaba de inmediato. Descubrí que realmente no era una falsa líder. Al principio creía entender un poco esta cuestión, que no sabía discernir a los falsos líderes y no comprendía la verdad, por lo que cometí este error. Pero en una reunión oí decir a mis hermanos que a veces los errores no son solo una falta de discernimiento. También hemos de observar si son provocados por la adulteración causada por corrupciones. Leí unas palabras de Dios que señalan: no consideres que tus transgresiones son solo errores de una persona inmadura o insensata. No utilices como excusa que no practicaste la verdad porque tu poca aptitud lo imposibilitó. Tampoco consideres tus transgresiones actos de alguien que no supo hacerlo mejor. Si sabes perdonarte y tratarte con generosidad, te digo que eres un cobarde que nunca obtendrá la verdad. Y tus transgresiones no cesarán nunca de atormentarte. Te impedirán cumplir las exigencias de la verdad y harán que sigas siendo compañero de Satanás. Amén. Amén. De estas palabras entendí que cuando se presenta un ambiente no podemos dejarlo pasar. Hemos de buscar la verdad en él y conocer nuestras actitudes corruptas. Entonces puede haber un cambio y un crecimiento real. Si siempre consideras tus transgresiones errores pasajeros, crees que no importan, que lo harás mejor después, y siempre te perdonas esas transgresiones, jamás entenderás tus problemas y nunca alcanzarás la verdad. Y finalmente, conforme aumenten tus transgresiones y no consigas ningún cambio, Dios te descartará. Así es. Lo que Dios revela me puso a reflexionar sobre cuáles fueron mis ideas cuando se me presentó este ambiente y qué impureza revelé a causa de mis motivaciones. Reflexionando descubrí que, ante los problemas de la líder, dudaba si apreciaba bien las cosas y quería leer más la palabra de Dios. Pero cuando supe que la hermana Lee no seguía el trabajo de otros administrativos y que sus superiores estaban investigando su desempeño, creí que, sin lugar a dudas, era una falsa líder y que tenía que denunciarla a sus superiores, para que mis hermanos vieran que yo tenía discernimiento. Así, sin comprender los principios de la verdad, sin continuar buscando, y sin conocer el contexto ni los motivos, califiqué a la hermana Lee de falsa líder, basándome en la poca información que conocía. Pensé que yo veía las cosas con certeza y que no habría problema. Pero ahora me daba cuenta de que fui demasiado imprudente y malintencionado. Reflexioné. ¿Por qué denuncié a mi líder sin comprender los principios de la verdad? ¿Cuál es la causa del problema? Leí estas palabras de Dios. Sí. Hay muchas personas que se guían por sus propias ideas. Sin importar lo que hagan, consideran las cosas de forma muy simple y no buscan la verdad. Los principios son ausentes. Y no piensan en cómo actuar conforme a lo que Dios les pide, o de un modo que los satisfaga. Y solo saben seguir su propia voluntad con terquedad. Dios no tiene lugar en el corazón de esta gente. Algunos dicen: solo oro a Dios cuando enfrento dificultades, pero no parece que esto tenga ningún efecto. Así que ahora cuando me pasan cosas ya no oro, porque no sirve de nada. Dios está ausente del corazón de estas personas. No buscan la verdad sin importar lo que hagan. Solo siguen sus ideas. Entonces, ¿hay principios en sus acciones? Definitivamente no tienen principios.
lo ven todo en términos muy simples. Incluso cuando les comparten los principios de la verdad, no pueden aceptarlos, porque jamás ha habido principios en sus acciones. Dios no tiene lugar en su corazón, solamente están ellos mismos. Creen que sus intenciones son buenas, que no cometen el mal ni vulneran la verdad, que actuar conforme a sus intenciones es practicar la verdad, que eso es obedecer a Dios. De hecho, no buscan a Dios ni le oran sinceramente en este asunto, sino que, actuando por impulso, según sus propias intenciones fervientes, no están cumpliendo con su deber como Dios se lo pide. Carecen de un corazón de obediencia a Dios, y este deseo está ausente. Este es el mayor error en la práctica de la gente. Si crees en Dios, pero Él no está en tu corazón, ¿no intentas engañarlo? ¿Y qué efecto puede tener semejante fe en Dios? ¿Qué es lo que puedes ganar? ¿Y qué sentido tiene tal fe en Dios? Amén. Amén. Con estas palabras entendí que cuando me sucedían las cosas rara vez practicaba de acuerdo con sus principios. En cambio, consideraba mis ideas, la verdad y las obedecía. Ni llevaba a Dios en el corazón ni le temía de verdad. Quienes temen a Dios, cuando les pasan las cosas primero, buscan los principios de la verdad al respecto, y luego contemplan las cosas según la palabra de Dios. Ante mi falta de discernimiento, debí buscar la verdad, entender qué son los falsos líderes, entender sus manifestaciones, cómo comprobar que lo son, y demás principios de la verdad. Pero no lo hice. Juzgué arbitrariamente en función de mis ideas y mi imaginación. Creí que por no haberme hecho seguimiento, ella era una falsa líder. Aunque en esa época leía la palabra de Dios, realmente no la entendía. Cuando vi unas palabras de Dios sobre los falsos líderes, lo apliqué. Concluí que era una falsa líder y creí tener un entendimiento preciso. En realidad estaba sacando las cosas de contexto. Mientras tanto, me sentía muy incómodo. Quería comunicarme con Lee antes de denunciarla. Pero su conducta me parecía ya tan evidente y realmente coincidente con lo descrito en la palabra de Dios. Así que no busqué más y tan solo actué. Comprobé que me comporté con imprudencia. Hice las cosas según mis ideas y pensamientos, ignorando la verdad. De continuar así, seguro cometería el mal. Era algo peligroso. Así es. Descubrí que tenía una mala humanidad. No consideré la voluntad de Dios ni los intereses de la Iglesia. Alguien con humanidad y razón debería brindar ayuda y advertir al observar descuidos en la labor de la Iglesia, o buscar la verdad con la líder para ver cómo resolver el problema. Sin embargo, cuando observé problemas en el trabajo de mi líder, no los planteé para buscar y hablar, sino que los oculté. Y los denuncié ante el líder por encima de ella, para que creyera que yo tenía discernimiento. En vez de decirle estas cosas abiertamente a la hermana Lee, la apuñalé por la espalda. Y aproveché a denunciar sus problemas para lucirme. Vi que era maligno y despreciable. Fue desgarrador darme cuenta de esto. Jamás imaginé que yo fuera así. Evidentemente no sabía discernir a los falsos líderes, y era arrogante e irracional. Estaba satisfecho conmigo mismo cuando denuncié a mi líder, porque creía que nadie más había discernido que Lee era una falsa líder, y que yo comprendía los principios. Pensándolo bien, me di cuenta de que no entendía nada, solo sabía doctrinas y ciegamente aplicaba reglas. No comprendía los principios de la verdad, pero denuncié sin pensarlo. No consideré si una denuncia equivocada afectaría al trabajo de la Iglesia o perjudicaría a Lee. Descubrí que la denuncié, no por consideración a la voluntad de Dios, ni por proteger a la Iglesia, sino para lucirme.
Denuncié sin principios. ¿No es eso perturbar la casa de Dios? No acumulaba buenas acciones, sino que hacía el mal. Luego leí la palabra de Dios y aprendí los principios del trato hacia los líderes. ¿Puedo leerlo? Claro. Este pasaje. Bien. La gente no debe tener grandes expectativas ni exigencias poco realistas de quienes son promovidos y cultivados. Sería poco racional e injusto para ellos. Podéis observar su trabajo, y si descubrís problemas que vulneran los principios en su labor, podéis plantearlos y buscar la verdad para resolverlos. Pero no juzgarlos ni excluirlos, pues están en la etapa de cultivo. Y no se les debe considerar personas perfeccionadas, ni mucho menos personas perfectas, o poseedoras de la realidad de la verdad. Son como vosotros, se les está formando. Entonces, ¿cuál es la manera más racional de comportarse con ellas? Pensar que son personas corrientes y, cuando haya un problema, comunicárselos y compensar las debilidades de uno con las fortalezas de otro. Además, es responsabilidad de todos vigilar si los líderes y obreros hacen un trabajo real, si utilizan la verdad para resolver los problemas. Estos son los principios para medir si un líder o un obrero están a la altura. Si pueden tratar y resolver problemas generales, son competentes. Pero si no pueden ni resolver problemas ordinarios, no son aptos para ser líderes. Elegid a otros y no demoréis el trabajo de la casa de Dios. Demorar la obra de la casa de Dios no es bueno para nadie. Amén. Amén. Tras leer la palabra de Dios, entendí cómo tratar a los líderes. Los líderes ascendidos por la casa de Dios no son del todo calificados y no entienden todo el trabajo ni cómo hacerlo. Están en periodo de prácticas y también pueden exhibir corrupción y extravío. Debemos ser justos con la gente y no exigirle demasiado. No pedirle que haga todo el trabajo a la perfección y que no presente errores. En cambio, debemos ser tolerantes y cooperar en el trabajo de la casa de Dios. Esto es considerar la voluntad de Dios, y hacerlo así es acorde con los principios. Así es. También tenemos la responsabilidad de vigilar a los líderes. Debemos obedecerles cuando sus actos concuerden con la verdad, pero cuando sus actos no lo hagan, debemos hablar a tiempo y ayudarlos para que se percaten de sus errores en el deber y los corrijan. Esto favorece su entrada en la vida y el trabajo de la casa de Dios. Así es. Si con los principios de la verdad se comprueba que alguien es un falso líder, hay que revelarlo y denunciarlo. Al comprenderlo, mi corazón se iluminó y ya sabía cómo tratar a los líderes. Gracias a Gracias. Dios. Gracias a Dios. Aunque esta vez me equivocara al denunciar a mi líder, logré comprender algunos principios de la verdad sobre cómo discernirles. Aprendí a tratar a los líderes, entendí un poco mi carácter corrupto y aprendí lecciones. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Solo si tratamos correctamente a los líderes según los principios podemos ser del agrado de Dios.